Bienvenidos queridos chicos, estamos continuando con los casos de factorización. El día de hoy nos ha tocado el estudio de la factorización de la suma y de la diferencia de cubos. Si hablamos de suma y diferencia, en otras palabras de suma y resta, ¿sí? Y si estamos hablando de cubos, serán elementos que estén elevados al exponente 3, al exponente cúbico o alguno de sus múltiplos. Y bueno, además de eso, queridos chicos, aquellos que tienen el libro a la mano podrían buscar en la página 147 y ahí van a encontrar todo este tema. Pero bueno, vamos a comenzar, queridos chicos, con la explicación y cómo realmente se factoriza la suma y la diferencia de cubos. Para lo cual vamos a tomar cada uno de los dos casos. ¿Son casos diferentes? No. Es exactamente el mismo caso. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia son sus signos. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ir notando en este instante. Así que vamos a empezar con la factorización de la suma de cubos. Después de ello vamos a ir a la resta, a la diferencia de cubos. ¿Ok? Bien, queridos chicos, este caso que acá aparece en pantalla siempre ocurrirá de la siguiente forma. Nos van a entregar dos términos o un binomio y ese binomio va a ser elevado al cubo, cada uno de esos términos, el primero y el segundo. En este caso ustedes pueden ver que está x elevado al cubo más a elevado al cubo. ¿Cuál es el proceso para resolver este tipo de ejercicios? Bueno, realmente el proceso va a ser el siguiente. Nosotros vamos a tener dos factores, por lo tanto abriremos dos paréntesis. En el primer paréntesis un primer factor y en el segundo paréntesis un segundo factor. ¿Qué elementos van en el primer paréntesis? Bueno, en el primer paréntesis, queridos chicos, va el resultado de obtener la raíz cúbica de cada uno de esos términos. Y podríamos nosotros decir que ese sería nuestro primer paso. ¿Sí? Raíz cúbica de x elevado al cubo. ¿Sí? Esa sería la primera parte. Y además de eso también voy a obtener la raíz cúbica del segundo término. La raíz cúbica en este caso de a elevado al cubo. ¿Cuál es el resultado de la raíz cúbica de x al cubo? X, ¿verdad? Muy bien. Y de a al cubo, aplicándole la raíz cúbica, el resultado también será a, porque este índice con este exponente se van simplificando, ¿sí? Por lo tanto, me queda el resultado de las raíces cúbicas. ¿Qué hago con esos resultados? Estos dos valores que nos acabamos de obtener lo ponemos en el primer paréntesis, x más a. Y será siempre cuando trabajemos en la suma con el signo positivo, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, en el segundo paréntesis los signos serán diferentes. El primero será positivo, luego negativo y luego positivo. En otras palabras, los signos van a ir alternando. Entonces, ¿cómo se obtienen los valores del segundo factor? Se obtiene de la siguiente manera. El cuadrado del primer término, ¿sí? Igual en la definición, en este cuadradito celeste ustedes lo pueden encontrar para que lo puedan revisar después. Entonces sería primer término al cuadrado menos el producto del primero por el segundo término, que sería x por a, pero nosotros siempre organizamos los valores en orden alfabético, las letras, por lo tanto a x. Y finalmente más el segundo término elevado al cuadrado. ¿Sí? Y si se fijan, los signos son alternados. El primero es positivo, obviamente no se pone, después negativo y después positivo nuevamente. Y estos dos factores es el resultado final de la factorización de la suma de cubos. Veamos ahora el caso de la factorización para la resta. ¿Será lo mismo? ¿Será diferente? A ver, vamos a ver si será lo mismo o diferente. Vamos a mirar. Aquí está, factorización de la diferencia de cubos, que es la resta. ¿Será lo mismo? ¿Será diferente? Vamos a ver. Bien, en este caso tenemos un ejercicio muy similar, ¿no es cierto? X al cubo más menos a elevado al cubo es igual a ¿qué? Abrimos dos paréntesis que serán los factores.
Haremos nuevamente exactamente lo mismo que hicimos para la suma, obtener las raíces cúbicas para cada término. En este caso, raíz cúbica de x al cubo es x, raíz cúbica de a al cubo es a, y esos resultados se van a ubicar en el primer paréntesis, que sería x menos a. Ahora fíjense la diferencia con el anterior. Con la suma, el primer factor voy a sumar esos resultados, x más a. Pero en cambio, en la diferencia voy a empezar justamente con una diferencia, x menos a. Y esa es la diferencia, chicos, que hay de la suma con la diferencia de cubos, ¿sí? Ahora, eso es en el primer factor. Fíjense, aquí está la diferencia que existe de la suma y de la diferencia de cubos. Ahora vamos con el segundo paréntesis. En el segundo paréntesis es exactamente igual. Lo que cambia aquí es que todos los signos serán positivos, absolutamente todos. No hay ningún negativo en el segundo factor. Por lo tanto, tendremos x cuadrado más el producto del primero por el segundo, que sería xa, pero sabemos que hay que ordenarlos en orden alfabético, a x. Y finalmente el segundo término elevado al cuadrado, que es a cuadrado. Y ahora, si ustedes pueden mirar, voy a comparar en este instante para que ustedes puedan ver. Sí, miren ahí, chicos, ahí les estoy poniendo uno al otro, la suma y la diferencia. Miren exactamente, son casi iguales, sí, casi no hay diferencia. Lo que cambia son los signos. En la suma, el primer factor es positivo y luego alternan los signos en el siguiente paréntesis, en el siguiente factor. En cambio, cuando es resta, el primer paréntesis tenemos una resta y en el segundo paréntesis tenemos todos los signos positivos. Ejercicio número 1. X al cubo menos 8. En este caso, la pregunta a ustedes, ¿es una diferencia de cubos o es una suma de cubos? Una diferencia de cubos. Correcto, diferencia de cubos. ¿Cómo resolvemos? Vamos a resolver de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer es obtener la raíz cúbica del primer término, ¿sí? Que en este caso x elevado al cubo. ¿Sí? Vamos a obtener esa raíz cúbica. ¿Cuál es el resultado de la raíz cúbica de x al cubo? X. X, nada más. Ahora vamos a obtener en cambio la raíz cúbica, ¿sí? Raíz cúbica de 8. 2. Ya. ¿Cómo sacamos la raíz cúbica para recordar? Bueno, debe ser un número que multiplicado por sí mismo 3 veces de ese resultado. En este caso es el número 2. 2 por 2, 4. Y por 2, 8. Por lo tanto, la raíz cúbica será 2. Con esto ya podemos nosotros escribir la respuesta, ¿sí? La respuesta para este ejercicio. Bien, entonces este sería el segundo paso. Entonces, en el primer paso que hicimos, obtener las raíces cúbicas del primero y del segundo término, y para el segundo paso nosotros vamos ya a escribir la respuesta. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a abrir dos paréntesis. En el primer paréntesis que ponemos, x menos o más 2. Menos 2. Menos 2, sí, porque estamos comenzando con la diferencia. Ahora, si este primer factor tenemos el signo negativo, en el siguiente factor, en el siguiente paréntesis, todo es positivo. ¿Y cuáles son los elementos que se ponen? Son los siguientes. Primer término al cuadrado, más la multiplicación o el producto del primero por el segundo término, que en este caso sería 2x. Y finalmente más el segundo término elevado al cuadrado, que en este caso es 2 al cuadrado. ¿Podremos poner el resultado directo? Sí. En este tipo de ejercicios podemos llegar a la solución y a la respuesta de manera directa. ¿Sí? Así que en este caso, ¿cuál sería la respuesta, chicos? En vez del 2, ¿qué número puedo ponerle? 2 al cuadrado es 4. Y eso es todo. ¿Será que me puedo saltar este primer paso e ir directo a la respuesta? Claro que sí, podemos hacer estos ejercicios de forma directa, sin necesidad de pasar por este proceso de la raíz cúbica así escribiéndola, sino haciéndolo de forma mental.
Sí, sí son los números bastante fáciles, sí son sencillos. Si son un poquito más difíciles, claro que sí, nos tocaría hacer todos los pasos. Ejercicio número 2. M elevado al cubo más 27n elevado al cubo. Bien, ¿cuál es el primer paso? Obtener las raíces cuadradas del primero y del segundo término. En este caso el primer término es m al cubo y después del segundo término 27n al cubo. ¿Sí? Es lo primero que vamos a obtener. Pero ¿será posible que vayamos directo a la respuesta? Sí, podemos ir directo a la respuesta, queridos chicos. Y en estos ejercicios del 2 en adelante lo vamos a hacer. Vamos a ir directo a la respuesta. ¿Cuál es la raíz cúbica de m al cubo? M. M. Bien. ¿Cuál es la raíz cúbica de 27n al cubo? 3. 3n. 3n. Muy bien. Entonces, ¿qué signo debe ir aquí entre los dos términos? Positivo. El positivo. ¿Cómo sabemos? Porque en este caso es una suma de cubos. Por esa razón sabemos que va el positivo. Ahora, si en este primer factor yo tengo el signo positivo, todos son positivos, en el siguiente factor, en el siguiente paréntesis, los signos van alternando. Positivo, negativo y positivo. ¿Cómo completamos los valores? De la siguiente manera. Primer término elevado al cuadrado menos la multiplicación de los dos términos, que en este caso sería m por 3n, pero bueno, vamos a ordenarlo correctamente, que sería 3mn. Y finalmente más el segundo término elevado al cuadrado. En este caso, como son dos elementos los que se van a elevar al cuadrado, los pongo entre paréntesis. Vamos a escribir el resultado de 3n al cuadrado. ¿Cuánto es? Resultado de 3n cuadrado. 6n. Recuerden que es a al cuadrado, o sea 3 por 3, n por n. Por lo tanto sería 9n al cuadrado. Y esa sería la respuesta final para el ejercicio 2. Ejercicio 3. 125 menos x elevado a la sexta. Bien, directo a la respuesta. Raíz cúbica de 125, ¿cuánto es? 5. 5. Raíz cúbica de x sexta. Sería x elevado al cuadrado, ¿correcto? Sí. Ustedes obviamente lo pueden hacer desarrollando paso a paso. En este caso, sí, para que no quede la duda, vamos a hacerle ya. Vamos entonces a escribir raíz cúbica de ¿cuánto? De x elevado a la sexta. Tanto el exponente de la x como el índice de la raíz se pueden simplificar. La tercera de 3, 1. La tercera de 6, 2. Por lo tanto me va a quedar x al cuadrado al obtener la raíz cúbica de este primer término. ¿Sí? ¿Cuál es el signo que va? El negativo en el primer paréntesis, por lo que es una diferencia. ¿Y qué ponemos en el siguiente paréntesis? Bueno, vamos a poner en el siguiente paréntesis los términos que tenemos, pero elevados al cuadrado y de la manera que ya sabemos. Primer término al cuadrado, 5 por 5 sería 25, más 5 por x al cuadrado y más el siguiente término al cuadrado, que sería x al cuadrado, y todo eso al cuadrado. Y es una potencia de una potencia. 2 por 2, 4, por lo tanto la respuesta es x a la cuarta. Y ese es el resultado final para el ejercicio 3.